Muy buenos días. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, ya sea griegos o judíos, esclavos o libres, y que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Desde la época de la Reforma y hasta nuestros días, ha habido una controversia acerca del rol del bautismo en la teología de la Iglesia de Roma. Sin embargo, en la Iglesia evangélica ha existido una controversia diferente también en torno al bautismo, pero en esta ocasión en torno al bautismo del Espíritu Santo. Para muchos el bautismo del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas. La realidad es que la palabra de Dios no enseña algo ni siquiera semejante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos enseña que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y luego añade el texto que compartimos hoy. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. De manera que entendemos a la luz de la palabra de Dios que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente. Todo creyente. Y esa experiencia es el nacer de nuevo. En el momento en que confesamos de todo corazón a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. En ese momento somos bautizados. En ese momento somos agregados al cuerpo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, en este texto, agrega la frase un solo cuerpo. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo, toda la Iglesia universal, creyente de corazón, en la persona de Jesús. Ora a Dios por sabiduría, para que cada día puedas entender mejor la palabra de Dios. Hay varios bautismos en la Biblia, el bautismo en agua, del cual hablamos ayer, este bautismo del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo cuando recibimos a Cristo. También la Biblia habla de el bautismo de fuego, hablando de la necesidad de pasar momentos complicados que Dios permite en nuestra vida para que maduremos. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Qué maravilloso saber que cuando predicamos el Evangelio y esa persona realmente se arrepiente, entra Cristo a morar en su vida. Y en ese momento, esa persona llega a ser parte del cuerpo universal de Cristo, la iglesia. Recibir el bautismo del Espíritu no implica recibir el don de lenguas. Muchos enseñan que para recibir el bautismo del Espíritu entonces tienen que hablar en lenguas. Y prácticamente es una obligación hablar en lenguas. Y muchos, si las personas no hablan en lenguas, entonces están condenados porque no han recibido a Cristo. Creo que hemos vivido todos esos procesos. No hay duda de que el Espíritu Santo reparte dones. Y uno de esos dones es el Espíritu Santo, pero es el hablar en lenguas, pero no quiere decir que es el más importante o el indispensable, la puerta de entrada. No. Hay cantidad de gente
que no hablen lenguas, porque no son pentecostales, porque no tienen una mentalidad carismática en el sentido como se interpreta a veces acá en nuestro país o en nuestro continente, donde se le da demasiada importancia al don de lenguas, al don de profecía, al don de sanidades. Y muchas iglesias viven en función de eso. Esos son dones, son regalos de Dios para el servicio de la iglesia. Para muchos hasta muy cuestionables también, que ya se terminaron. Y de ahí sale toda una corriente que son los cesacionistas, ¿no? Ya eso no existe. Ahora lo importante es ser maestro, enseñar la Biblia, ser pastor. Ahora, yo no puedo entrar a decir que Dios hizo en el pasado algo y ahora no lo hace. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo respeto mucho a mis hermanos pentecostales y creo que es completamente válida sus experiencias y la forma como es su propio enfoque. Pero no quiere decir que entonces es determinante y que el que no hable en lenguas entonces no es cristiano. No. Lo más importante en el proceso de crecer espiritualmente es que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Eso es lo más importante. Y tengamos cuidado de cómo enseñamos, porque podemos perfectamente estar animados y motivados, pero no podemos satanizar lo que no es como a nosotros nos parece. O tampoco, pues, menospreciar. Que Dios nos ayude.